dentro de esa elección de gente para poder liderar, en algunos casos posiblemente me equivoqué. Y uno creo que fue una muy importante, que yo no lo conocía esto, por supuesto, que era la DENSO, ¿sí? La seguridad operacional. Y ahí es donde que claramente creo que yo elegí un ingeniero aeronáutico. Y para mí esa función tenía que ser un piloto, definitivamente. Pero, por ejemplo, en transporte aéreo, alguien que estuvo aquí, el doctor Hernán Gómez, es una persona súper capaz, súper comprometida, súper honesta, y ahí estoy absolutamente convencido, trabajamos muy bien juntos para poder hacer muchísimos cambios, que creo que fueron los que más dejaron huella en mi gestión, que fue corta, de 2 años, con todo el tema de la regulación de las low cost y la apertura de los cielos. Cuando terminó la gestión es lo difícil que es cambiar las cosas desde el Estado. Lo que ocurrió con las low cost fue una gran noticia para Argentina, que ni siquiera con muchísima oposición. Una estuvo en relación a la concesión de la forma de operar el Palomar, donde yo, desde mi lectura, creo que era mejor una opción donde había inversiones por un privado dentro del propio aeropuerto, del otro lado de la pista, con un acceso independiente, para que operen aerolíneas low cost. Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Para mí el área de aviación de alguna manera era un área que amaba sin poder conocerla en profundidad. Y la amaba porque amé los aviones desde muy chico, por la historia familiar. Mi padre era aviador naval, con lo cual desde muy chiquito yo recuerdo los vuelos y los aviones, y jugaba con aviones. ¿Y vivías en la base alguna vez? Sí, claro, por supuesto, sí. Viví en la base de Ushuaia en el año 65, donde hice jardín de infantes. Viví en la base aeronaval de Punta Indio, cuando en el 73 nos amenazaron la guerrilla y nos tuvimos que trasladar con la familia ahí a Verónica. Terminé en la escuela de Verónica. En la base Comandante Espora, así que sí. Y estoy permanentemente en contacto con gente y tengo amigos allí, ¿no? Alguna vez me dijiste que no habías podido volar porque en aquel momento... Me preparé para la escuela naval en 5º año, durante 6 meses, en una academia que preparaba específicamente para los ingleses, sí, exactamente. Yo la hice. Y cuando di el examen físico, yo sabía que podía tener algún tipo de falencia en los ojos. Tenía 10 con los 2 ojos, pero tenía una falencia en cada uno de los ojos. Y no aprobé. Necesitaba creo que un mínimo en cada ojo, no sé si era 8 o 10, algo así, y no aprobé. Quizás me daba para barcos, pero para mí no era lo mismo. Yo quería volar. Y bueno, así que desistí y me metí en la ingeniería. Sos ingeniero industrial. Vos sabés que en la aviación muchas veces, o por decirte que desde el sector aeronáutico dicen, un administrador que no sea piloto, por ejemplo, no puede ser administrador. Yo he sostenido que no necesariamente tiene que ser piloto, pero que de ahí hacia abajo es necesario que sean técnicos importantes. Pero a mí me interesa mucho tu visión organizacional de la ANAC. Vos llegaste ahí como has llegado a 3, 4, 5 empresas donde has sido inclusive líder, y ¿qué es lo que viste y cómo fue evolucionando en el tiempo? Bueno, primero que diría respecto a esto es que cualquier organización de un estado regulatorio, de algo que regula, requiere otro tipo de competencias distintas a las que yo estaba acostumbrado a buscar. Y mucho tiene que ver con lo que mencionabas vos, de buscar áreas que sean expertos técnicos, porque yo no era un experto técnico. Me hubiera encantado que alguien con experiencia en gestión, pero que sea un piloto o alguien que esté relacionado con la aviación, pueda conducir, porque me parece que es el perfil adecuado, es la mezcla entre lo técnico y lo que sería la gestión. Yo venía de la gestión,
de empresas y nunca había liderado un ente de regulación. Entonces lo primero que hice es armar un equipo técnico y ahí no tuve mucho ni tiempo ni candidatos, esa es la realidad. Lo tuvimos que armar muy rápido. Había algunos condicionamientos, por supuesto, también de gente que se conocía por la transición del gobierno. Guillermo Dietrich conocía a algunos, había algunas limitaciones para otros, pero había que hacer claramente cambios con los que habían estado en la gestión anterior. Pero la selección fue bastante individual, con algunas pocas charlas que me acuerdo que tuve allí sobre la 9 de julio tomando un café con distintos candidatos, pero no fueron los que me hubiera gustado. Yo siempre cuando busco gente, realmente le dedico mucho tiempo. Y para mí una búsqueda de un buen profesional para determinadas áreas a veces requiere ver 20 candidatos y poder elegir el mejor. No tuve ese tiempo y seguramente en alguno de los casos posiblemente me equivoqué. Como está organizado ANAC, lo veo que técnicamente está bien de acuerdo a especialidades, ¿sí? Es decir, lo que es transporte aéreo, lo que es la ADENINA, lo que es infraestructura. Pero la realidad creo que estas áreas no se comunicaban entre sí. No había una visión general común y trabajaban mucho como se trabaja en el Estado a través de silos que no, digamos, sin vasos comunicantes. Creo que dentro de esa elección de gente para poder liderar, en algunos casos posiblemente me equivoqué. Y uno creo que fue una muy importante, que yo no lo conocía esto, por supuesto, que era la DENSO, ¿sí? la seguridad operacional. Y ahí es donde que claramente creo que yo elegí un ingeniero aeronáutico. Y para mí esa función tenía que ser un piloto, definitivamente. Uh-huh. Y ese fue un error. Y quizás cometí el error eventualmente de no haber cambiado la dirección a tiempo. Pero, por ejemplo, en transporte aéreo, alguien que estuvo aquí, el doctor Hernán Gómez, es una persona súper capaz, súper comprometida, súper honesta, y ahí estoy absolutamente convencido, trabajamos muy bien juntos para poder hacer muchísimos cambios, que creo que fueron los que más dejaron huella en mi gestión, que fue corta, de 2 años, con todo el tema de la regulación de las low cost y la apertura de los cielos. En esa gestión vos vinieron las LAR, digamos, ¿no? Sí. Hay una pésima costumbre de la aviación argentina que es enviar a personas a reuniones internacionales que levantan el brazo sin saber las consecuencias que tienen esas decisiones sobre el país, sobre las capacidades del país para cumplirlas. Brasil aceptó también las LAR, puso sus condiciones de cómo implementarlas y de alguna manera eso estalló un poco durante tu gestión. Sin embargo, se atenuaron las consecuencias, digamos, de eso, porque se había generado un espacio de diálogo muy interesante que se desactivó después de la salida de Insausti. Es decir, con este gobierno. Uh-huh. Y contame un poco de ese periodo, porque fue una ola de protestas que recuerdo a las que yo me sumaba y una reacción tuya también en el sentido de conversar. Sí, a ver, siempre tuve, sobre todo de las áreas que uno no conoce en profundidad, la disposición al diálogo y a escuchar de las personas que saben. En relación a las LAR, lo que ocurría es justamente un compromiso que tenía el Estado argentino con OASI respecto a su implementación, que nos podía poner en unas consecuencias de no hacerlo, como de hecho creo que ocurrió, porque se siguen postergando lamentablemente, independientemente que sean buenas o malas, son normas, que yo creo que es parte del problema de la Argentina, de que no podemos terminar de concretar normas y cumplirlas. Entonces en ese momento, de alguna forma, pronunciamos que teníamos que ir a las LAR. Y eso generó, obviamente, críticas del sector de aviación, porque hay gente que eventualmente no les convenía y hay gente que eventualmente sí les convenía, como suele ocurrir cuando uno establece estas normas. Finalmente, después todo se fue postergando y postergando. Pero yo nunca estuve totalmente convencido que sea lo mejor para la aviación. Honestamente, no, porque técnicamente, primero que había comentarios y opiniones diferentes, diversas de los propios técnicos,
Y por otro lado, que yo obviamente no pude leer toda la norma, porque se imaginan que no me daba el tiempo para poder, desde mi función, leer y entender profundamente en la forma técnica todas las normas, con lo cual obviamente me basé en las opiniones de los equipos. Entendí que lo que había que hacer políticamente era aprobarlas, y que en algún momento creo va a llegar, y de hecho nunca se terminaron de decir no vamos a las seguimos postergando hasta tomar una decisión. Sí, porque el compromiso está asumido, pero por ejemplo recuerdo que en las escuelas de vuelo había que seguir una cantidad o cumplir con una cantidad de requisitos que vos le encontraste un poco la vuelta. Dice, bueno, acá podría hacer esto, acá podría hacer aquello, y más o menos calzaba cada cosa en lo que se requería, ¿no? Hicimos algunos cambios en temas de escuelas, pero recuerdo también haber escuchado a todos los distintos actores, ¿no? Recuerdo bien una charla con Yolanda, que creo que también estuvo aquí, explicándome distintas formas de enseñar. Con lo cual fui aprendiendo y fui tratando de flexibilizar, de desregular, también en el caso de las aprobaciones de las licencias, por ejemplo, los exámenes médicos. Hicimos algunas cosas chicas, pero mi sensación de cuando terminó la gestión es lo difícil que es cambiar las cosas desde el Estado. Por un lado, a veces uno destraba, que fue como lo que ocurrió en transporte aéreo, uno destraba y aparecen unas noticias increíbles. Yo creo que lo que ocurrió con las low cost fue una gran noticia para Argentina, que ni siquiera con muchísima oposición, que vos recordarás perfectamente. Amenazante, ¿sí? Recuerdo los aviones que se iban a caer y íbamos a tener muchos muertos. Y la verdad que por supuesto que nada de eso iría a ocurrir, ni podría ocurrir. Era simplemente tratar de defender a privilegios, y la realidad es que necesitábamos que más argentinos pudieran volar y que los precios para volar bajaran, y lo que podía garantizar mejor era justamente la competencia. Así que lo que hicimos ahí creo que fue lo que verdaderamente dejó una huella que todavía por suerte persiste, porque gobiernos de oposición muy diferente no pudieron destrabar. Yo recuerdo siempre cómo nos recibían los gobernadores en el interior cuando habíamos desregulado, y ellos veían que podían llegar y venía la revolución de los aviones y venían más pasajeros, y gente que nunca había volado se sumaba a poder volar. Así que, pero por supuesto también la resistencia de los ómnibus. Claro. ¿Sí? Furiosa, y de los gremios básicamente, o de algunos de los gremios. Sí, se pisan callos, ¿no? Al avanzar, y muchas veces, y del Estado. Hay otra particularidad que tiene también lo que uno quiere hacer o a veces está obligado a implementar, y lo que hay como una contradicción en el Estado. El Estado no cumple, pero obliga a cumplir, y esa es una situación de permanente conflicto, porque vos esperás un servicio que inclusive en algunos casos pagás y no lo recibís, y vos te sentís permanentemente acosado por las reglas que te pretenden imponer. Sí, yo creo que sí, que es un gran problema en la Argentina, en general, porque es el primero que tiene que cumplir las leyes. Esto pasa en la ley laboral, por ejemplo. ¿Sí? Cuando me recuerdo mi salario, que era bastante bajo, y la realidad es que, bueno, bajo en comparación a lo que yo ganaba, obviamente, en el sector privado, por ser un ente regulador, y la parte no remunerativa era la gran mayoría. Y esto era de alguna forma, o sea, que era el Estado el que estaba de alguna forma pagando menos cargas sociales de las que correspondían. En negro. No sé si en negro, porque aparecía, pero en gris, digamos. Sí. Sí. Entonces aparecen montón de cosas que creo donde a veces el Estado, que debería ser el principal y primer cumplidor de normas, el hecho cuando no las cumple, la norma pierde poder y el Estado pierde el poder de control. Entonces también aparece un enorme problema, que algo parecido pasa con los impuestos, ¿no? De cazar dentro del zoológico.
Me acuerdo que tuvimos un caso de un ex que tenía una licencia, pero alguien que sin licencia de aviación voló haciendo maniobras peligrosísimas sobre las ciudades y sobre las rutas y sobre los camiones, y no sé si aterrizó un ultraliviano arriba de un camión en movimiento, ese tipo de cosas, con tráfico, una situación peligrosa, y la ANAC no podía hacer nada, porque la persona estaba fuera del zoológico. Entonces no tenía poder de sanción. Entonces hay un montón de cosas que uno aprende y que eso fue muy grave con cambiar. Los aeroaplicadores, y sigue siendo grave. 50% Ni hablar. De quienes prestan servicios agropecuarios están en forma irregular. Ni hablar. Recuerdo mucho eso en ese sector, como también los que están bajo las reglas dentro de ese mismo sector, también cómo sufren las consecuencias a veces de las acciones políticas y de intereses, de otros intereses que les limitaba su trabajo, cuando por todo lo que yo entendí y conocí respecto al tema, le hacen muy bien a la agricultura, y con riesgos controlados, obviamente, en el uso de los químicos que utilizan. Es algo que teníamos que tener bien regulado y funcionando bien. Y vos dijiste recién que la ANAC tiene un organigrama, tiene una organización razonable. Sí, yo pensé en cambiarla, te cuento. Yo creo que hay un rol que me hubiera gustado poner como si fuera central, que es el rol de inspección. ¿Sí? Hay todo un área, obviamente, de regulación, pero hay un rol fundamental en lo que es la inspección, lo que es el control. Entonces, en algún momento pensé como que esos eran los dos pilares que teníamos que construir. Entonces, cuando hablamos de inspección, aparece inspección inspección y control desde la navegación aérea hasta la calidad de los aeropuertos, la seguridad operacional o eventualmente la inspección de empresas que operan la aviación civil en Argentina. Me refiero a transporte aéreo. Eso sí lo llegamos a pensar, pero todas las discusiones de cambio de organigrama eran muy difíciles de implementar en el Estado por los sistemas de aprobación que se requerían y de presupuesto, con lo cual finalmente quedaron en discusiones y no pude avanzar. También había una idea de regionalizar mejor, ¿sí? Hoy tiene 4 áreas regionales, 4 enormes, y queríamos estructuras más chicas, más cerca, ¿sí? De donde, con todas las funciones de ANAC, pero más cerca de donde, y habíamos hablado de 8 en vez de 4, pero obviamente la idea era hacerlo con menos gente, ¿sí? Y mucho más eficiente, y mucho más cercano al usuario, digamos, al aeródromo, al piloto de aviación civil, a lo que es la aviación general, porque si no son estructuras que se hacen muy burocráticas, muy grandes, y que no terminan pudiendo cumplir su rol. Y me interesa esto que dijiste, es muy difícil hacer las reformas desde el Estado por todo engorroso de la tramitación. Engorroso. La gente tampoco está acostumbrada a los cambios de estructura. Entonces las discusiones eran, y a mí me gusta en general lograr consensos, por lo menos en mi equipo directivo, y no llegábamos a buen puerto en poder lograr algún nivel de consenso. Así que quedaron ahí. Obviamente el funcionamiento yo creía que podía ser mejor con algunos cambios. Algunos cambios se hicieron, pero fueron menores, no fueron estructurales. Y el tiempo fue corto, porque cambios de este tipo llevan a veces, para implementarlo, seleccionar, cambiar gente, llevan muchos años. ¿Y en algún momento hubo una disidencia con la conducción y te fuiste? Yo creo que nunca supe muy bien cuáles fueron las causas. Sí hubo disidencias, definitivamente. Una estuvo en relación a la concesión de la forma de operar el Palomar, donde yo, desde mi lectura, creo que era mejor una opción donde había inversiones por un privado dentro del propio aeropuerto, del otro lado de la pista, con un acceso independiente, para que operen aerolíneas low cost.
Y tenía privados que están interesados en poner dinero allí y armar una terminal nueva. Flybondi fue uno de ellos, la primera, pero los otros que habíamos conversado eventualmente se iban a poner al lado con otra terminal. Y bueno, eso no avanzó cuando se decidió otorgarle la concesión de operación del Palomar a Aeropuertos Argentina 2000. Pero era muy difícil salir del corset del contrato, ¿no? Era un poco difícil, había algunos límites, pero yo creo que eran más que técnicos o legales, eran más políticos, si lo podemos decir de alguna manera. Me parece, esa es una visión personal, por supuesto, porque legalmente lo podíamos hacer. Pero obviamente hubiera tenido otro tipo de consecuencias. De hecho, yo creo que la historia después confirma que lamentablemente el aeropuerto del Palomar, que yo creo que podía cumplir una función extraordinaria para una aviación civil que creciera. Y la cumplió en su momento. La cumplió en su momento, definitivamente, y mucho, y muy bien, que se desarmara ese proyecto. A mí realmente fue una tristeza que se volviera para atrás. Y sé que el operador del aeropuerto no estaba interesado en que continuara. Me decía Guillermo Dietrich hace unas semanas que estuvo por acá, que cuando se sentía muy deprimido agarraba el auto y se iba al Palomar a ver cómo entraba y salía la gente, cómo se volaba. Y yo fui 2 o 3 veces y la verdad que me parecía algo de imposible en la Argentina, que se estaba concretando, no podía creer. Y hoy, fíjate vos, que hasta el propio intendente de Morón, que al principio, decir, cuando vos estabas, era del mismo partido, pero después cambió, y era un partido de izquierda definida, hoy defiende la idea de que Palomar vuelva a estar activo, ¿no? Y no solamente él, están de acuerdo intendentes de signos opuestos como Valenzuela, por ejemplo, porque afecta positivamente a la región. Hubo mucha resistencia política en algún momento respecto a diferentes temas, inclusive casos que se judicializaron, pero después, a partir de una vez que se estableció y funcionando bien, porque es un generador de trabajo. Sí. Remiseros, movimiento, estacionamiento, empieza a haber una movilidad económica alrededor de algo que hoy está totalmente parado. Entonces, eso obviamente es atractivo. Algo parecido le pasaba a los gobernadores cuando eventualmente podían tener más movimiento, más aviones en sus aeropuertos, más gente que viene, más turismo. Entonces, pero bueno, fue una tristeza que se volviera para atrás. Pero a tu pregunta anterior hubo temas políticos internos. Yo no soy una persona política en general. Fue mi primera experiencia en el mundo del Estado. Particularmente tuve algunas diferencias claramente con el ministerio. Una de estas es la que te comento del Palomar, pero hubo otras bastante ligado a veces más no sé si tanto a Guillo como más quizás a su jefe de gabinete. Ajá. Pero Sorop, creo, ¿no? Sí, Pedro Sorop, sí. Pero, a ver, cosas que normalmente uno vive. Y por otro lado, después también es difícil armar equipos de trabajo, porque también tenía las propias que eran no internas, pero dentro de la propia aviación. En la DENINA, por ejemplo, estaba muy mal la relación del ente regulador de la Dirección de Navegación Aérea con EANA. Ajá. No logramos hacerlo funcionar bien. Ajá. Después de un largo tiempo, poquitas cosas se consiguieron, pero costó muchísimo esfuerzo y mucha diferencia en la forma de encarar las soluciones. Uno fue el ILS San Fernando, me acuerdo que llevó un montón de discusión, que vos te acordarás. Sí, me acuerdo bien. Y también me interesa explorar en esta breve charla cómo vos interactuaste con los gremios dentro de la ANAC. La ANAC tiene
Deben ser o 4. 4, sí, 4 o 5. Sí, por lo menos 5, porque los grandes son básicamente ATE y UPCN, pero después había mucha gente agremiada a lo de los pilotos, al gremio que no recuerdo, el ATEPSA, que era el de los controladores aéreos. Eran 5 o 6. ¿Y pudiste ahí establecer un diálogo fecundo, o más o menos fecundo, o nada fecundo? No, sí. Yo creo que tuve una relación muy honesta. Escuché a todos, un día los recibí a todos. Hablamos de un tema muy conflictivo en ese momento, que era el tema de la apertura del mercado aerocomercial. Estaba, recuerdo, Pablo Viró presente como gremio de pilotos. Obviamente la discusión estuvo en relación a una apertura total de cielos. Esto fue en los primeros momentos del gobierno, y nosotros siempre dijimos que no íbamos a una apertura total de cielos, sino que gradualmente íbamos a abrir en forma ordenada para la competencia. Y una relación política, digamos, que de alguna manera se mantuvo bien. Después tuve en algún momento alguna situación de conflicto gremial, básicamente con los inspectores, que tenían que hacer las últimas inspectores de los pilotos, y Aerolíneas se quedaba sin las licencias para poder volar, con lo cual me acuerdo que tuvimos algunas discusiones, intercambio de opinión con Dietrich y con Isela Costantini, que en ese momento estaba como a cargo de Aerolíneas Argentinas. Y eran más internas a veces del gremio que de la relación con ANAC, pero afectaba y estuvimos cerca eventualmente de que se complicara la situación, pero finalmente se destrabó. ¿Vos aceptarías nuevamente, no en ANAC, pero digamos, participar o, como se dice, dicen los americanos, una palabra que al final la terminan gastando todos los políticos, servir en una función pública? Es una pregunta difícil. Es difícil. Yo recuerdo cuando dije que sí, y me acuerdo emocionado. Yo no conocía a nadie en el gobierno, pero había ganado Macri y conocí a Dietrich y me ofreció ANAC. Yo no sabía qué me iba a ofrecer, y yo dije, sin entender muy bien qué era, dije, sí, yo me sumo a esto. Y emocionado la llamé a mi mujer diciendo, es la oportunidad que yo tengo que hacer algo por mi país, y me sumé. Hoy yo te diría, Luis, que es más difícil. Por un lado, porque abracé un proyecto del cual me tiene muy entusiasmado, muy difícil, pero me siento muy honrado de que me hayan elegido. Yo tengo 63 años y calculo que 2 o 3 años más trabajaré en el Hospital Británico para dejar una institución mejor de la que la encontré. Muchísimas cosas para hacer, muchísimos desafíos, y ese es mi desafío profesional hoy. Con lo cual no me imagino un cuadro político que me llame. Si me llamaran, creo que mi respuesta sería hoy que no. ¿Vos te fuiste de la ANAC a UADE? Sí. ¿Fuiste decano? Fui decano de ingeniería durante 2 años y medio, más o menos. Y de UADE como director general, sí, del Hospital Británico. Sí, señor. O sea, hace 2 años. Siempre has estado, o por lo menos en este último tramo de tu vida, has estado conduciendo organizaciones que son distintas entre sí, pero que requieren de que en cada engranaje esté funcionando como corresponde, o mejorar los engranajes, o sacar engranajes y poner electrónicas. Totalmente, es eso. Es lo que se llama, digamos, liderazgo organizacional, que para mí es clave la elección de la gente, no solamente y instrumentar los procesos internos de gestión que hacen a que las organizaciones funcionen más eficientemente. Y ANAC, te imaginas que ahí había un enorme desafío, como cualquier organismo administrativo del Estado, pero también lo hay en muchos sectores privados. Lo que sí creo que de lo que aprendí fue que el Estado es un animal diferente, muy diferente, por un montón de razones. Y en ese sentido entré sin conocerlo en profundidad.
recuerdo cómo cambian los puestos jerárquicos. En una empresa privada nunca ocurre que alguien que era gerente pasa a ser director y el director pasa a ser gerente, con lo cual uno pasa a ser el jefe del que era su subordinado antes. Eso no ocurre. Bueno, en el Estado sí. En el Estado, de hecho, yo recuerdo haber nombrado director en la parte de infraestructura a alguien que estaba por debajo de la persona que también postuló. Esas cosas que pasan en el Estado nomás. Y después pierden la jerarquía y vuelven de nuevo a ser empleados públicos, a hacer un rol de menor responsabilidad. Y les cambia algo su salario. La Argentina está en una crisis, yo escribí ayer, estamos colapsando. ¿Vos creés, a veces nuestro país de sus cenizas, o mejor dicho, resurge a partir de algo grave, si no antes no se toman decisiones? ¿Vos creés que es posible, más allá de la aviación y por tu conocimiento o tu paso por el Estado, que es posible un cambio profundo en el Estado que se dé esta vez, no habiendo demasiadas alternativas en el camino? Sea quien sea el candidato, ¿no? Sí, a ver, yo quiero dejarme un resquicio de esperanza a que entendamos que ahí hay un problema y hay que cambiarlo, independientemente de quién gane. La ciudadanía ya lo está entendiendo también. Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo definitivamente, Luis. Yo creo que el concepto, digamos, de que dos partidos más moderados en relación a esto y más de que claramente dicen que hay que hacer cambios en el Estado, achicarlo, modernizarlo, me parece que te está diciendo que más del 50% de la gente ve que hay un problema allí, ¿sí? Y en ese sentido creo que me trae algo de optimismo. Pero no soy muy optimista, lamentablemente, básicamente porque creo que tenemos una dirigencia política, no solamente política también, una dirigencia en general que nos hemos acostumbrado al fracaso, a la mediocridad y a que las cosas eventualmente, para hacerlas, hay que transar, hay que aceptar niveles de corrupción, hay que ceder en un montón de valores que yo no estoy dispuesto a ceder. Entonces, en ese sentido, y no veo que eso... Y bueno, las pruebas un poco a la vista las elecciones, ¿no? O sea, cuánto puede implicar en un país escándalos de corrupción como los que vimos, y acá no modificó el voto, al contrario. Bueno, entonces eso para mí, eso digo que la grieta que yo la veo en los valores en la Argentina, en los valores republicanos o los valores, digamos, de cómo queremos abrazar el cumplimiento de la ley y de la Constitución versus los que eventualmente aceptan cualquier tipo de marginalidad respecto a eso.